el tiempo de exposición, la junta es de 90 minutos, pero el tiempo de exposición es de 45 minutos para desarrollar el tema nuestra invitada, y después se abrirá el tiempo de preguntas y respuestas. Así es de que se han estado incorporando más personas, pero esperemos que lleguen más miembros a nuestra junta del día de hoy especial con nuestra expositora Azalia. Adelante, cierro mi micrófono. Bienvenida. Puedes comenzar a partir de ahora. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Azalia y soy miembro de Familias Anónimas. Pues primero que nada quiero darle muchas gracias a Dios por el día de hoy, por permitirme estar aquí, y gracias a Rocío por la invitación. Les cuento un poquito. Yo llegué hace ya algunas 24 horas a lo que es un grupo institucional de 12 pasos de autoayuda, no precisamente Familias Anónimas en sí, por lo que es la enfermedad de la adicción de un familiar muy cercano. Llegué, yo creo como llegamos la mayoría, ¿no? Buscando una respuesta, buscando pues esa receta inmediata y mágica, ¿no? Para poder solucionar o para poder cambiar la situación que se estaba viviendo, que estaba presentando muy, muy de cerca. Y pues bueno, ahí fue donde empezó la travesía del empezar a conocer y participar en lo que vienen siendo los grupos. Llegué, pues ahora sí que con una vida bastante ingobernable en cuanto a muchos defectos de carácter, que me llevó pues tiempo el empezar a detectar, para ya después, aún de más tiempo, empezar a trabajar. El primer paso yo lo veo como un paso de honestidad. En el caso de Familias Anónimas admitimos que éramos impotentes ante el adicto y que nuestra vida se había vuelto ingobernable. Regularmente las personas que vivimos muy de cerca una situación así, pues traemos unas historias o unas dinámicas familiares que en mi caso no estaba tan consciente de las situaciones, ¿no? Se te van haciendo costumbres o se hacen habituales, y no alcanzaba yo a detectar o a ver muchas de las situaciones en las cuales estaba inmersa. Y gracias a las reuniones y a los compartires, yo creo que ahí fue donde pude ir identificándome y pude irme dando cuenta de muchas situaciones que para mí a lo mejor en ese momento eran normales y que realmente no eran una manera sana de vivir o de convivir. Me llevó tiempo, como les decía en el inicio, el aceptar, el tener la humildad para poder reconocer esa impotencia, porque regularmente uno, bueno, por cultura tratas de cambiar o tratas de controlar, ¿no? Que son parte de los patrones de la enfermedad familiar de la adicción que les mencionaba. En mi caso, pues la obsesión, la ansiedad, el enojo, la negación, yo creo que es uno de los principales, ¿no? Y no menos importante, la culpa.
Y pues obviamente todas las reacciones que conllevan, que son el control, la manipulación, el rescate, es una manera del diario vivir. Y yo creo que lo más importante en los primeros meses o las primeras semanas que tuve oportunidad de estar en un programa de 12 pasos fue el darme cuenta que realmente el programa no era para el otro, sino era para mí. Yo creo que ahí fue donde empezaron a caer ya ciertos 20 y pues saber compromete, ¿no? Ya no podía decir que desconocía o que ignoraba ciertas cosas. Y ahí fue, yo creo que donde empezó pues unos sentimientos encontrados, porque yo creo que una de las ganancias secundarias de estar queriendo rescatar y de estar queriendo manipular y de estar queriendo controlar al otro fue durante mucho tiempo el no trabajar o el no darme cuenta de todo lo que traía yo. Y ahí es donde digo que pues es parte de los regalos del programa. Definitivamente yo estoy convencida que Dios en este caso tocó pues algo de lo que yo más amo para poder hacer un alto en mi vida y poder empezar a querer hacer cambios en la misma. El primer paso para mí es un paso de conciencia, como les decía, y pues nos pide que admitamos la impotencia. Es muy relevante el empezar a salir de nuestra negación. Trabajar el programa requiere compromiso. Trabajar el programa requiere, yo creo que pues mucha constancia y mucha perseverancia y la determinación de querer hacer un cambio en juicios y actitudes. Es como darte cuenta que estás peleando una batalla que jamás vas a ganar. Y cuando más te aferras a seguir en esa lucha, la calidad de mi vida, pues yo veía cómo se iba deteriorando, ¿no? Igual que un adicto o un alcohólico, haz de cuenta que es como un bucle de esa adicción al control. Y el aceptar la realidad, pues es el camino por el cual puedes empezar a hacer esos cambios positivos en la vida y seguir adelante con la recuperación. Ahí ya poco a poco vas aprendiendo lo que viene siendo el tema de soltar, que se dice fácil, pero vuelvo a repetir, en mi caso no fue tan sencillo y yo creo que a veces no sigue siendo tan sencillo. Tengo que volver a pesar de todo el tiempo que tengo en el programa, me regreso a ese primer paso, me regreso a trabajar ese primer paso, y no nada más en sí con la relación con la persona adicta, ¿no? En muchos diferentes ámbitos de mi vida. Es evidente que tengo que estar aplicando el programa, y ese es parte del regalo. Ese primer paso pues comienza con nosotros mismos, ¿no? Y al formar parte ya de un grupo, de una hermandad, pues ya te vas dando cuenta que no estás sola o que no estás solo. Te vas identificando con los compartires, te vas tejeando con los compañeros y vas viendo, o al menos a mí me fue sirviendo, ¿no? También el ver muchos casos de gente que sale adelante, y a lo mejor no necesariamente que sale adelante porque, como el común denominador, yo creo que de los que estamos en los programas con familiares, quiere decir que el familiar esté sobrio, porque hay casos que no es así. Más sin embargo, o sea, me refiero a casos de éxito, de que la familia logra seguir y
salir adelante a pesar de. Y es ahí donde el asistir a las reuniones o el participar, ahora que son virtuales, ahora con la pandemia, yo creo que fue un regalo, ¿no? Una dádiva de nuestro poder superior, el cómo se fueron diversificando y ampliando más lo que son los compartimentos, las juntas. Ahora sí que si no podemos estar en una junta, pues es difícil el poder excusarnos. Y pues ahí ya vas abriendo tu corazón y tu mente y te vas dando cuenta, gracias a lo que te regalan los compañeros, de que hay esperanza. Sentimos esa fuerza mediante el grupo y puedes tener ese apoyo también por parte de los compañeros. El tiempo, yo creo que pues aquí es relativo lo que les lleva a unos y lo que les lleva a otros. Son situaciones, ¿cómo lo dicen en los grupos? Que son las mismas escenas, nada más con diferentes actores, ¿no? A uno nos lleva menos tiempo que a otros, pero yo creo que el secreto ahí está en esa rendición, que en lo personal yo veía en un inicio la rendición como un fracaso. No lo entendía, ¿no? Porque culturalmente pues sí, culturalmente pues estás acostumbrada a estar así como que luchando, ¿no? Y no te canses y lucha y tienes que salir adelante y te tienes que fregar y tienes que superarte, pero eso siempre viéndolo como el no claudicar o el no soltar X situación. Entonces para mí fue un shock el entender que parte del secreto de esto pues era el derrotarme. El primer paso en lo personal me ha llevado a ese contacto con un poder superior, que a pesar de haber estado yo muchísimos años en escuelas religiosas, no había vivido como, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de vivirlo a través de estos últimos años de mi vida, y debido pues a la situación que me trajo a mí a los grupos, ¿no? Algo también muy importante que ahorita se me vino a la mente es cómo al no derrotarme, a veces pensaba que si ignoraba el problema, haz de cuenta que el problema desaparecía. Yo creo que también esa es parte de mi enfermedad de codependencia, ¿no? Los que hemos vivido en sistemas alcohólicos o con adicciones, yo creo que es un común denominador, el no hablar o el no expresar. Y en mi caso lo analizo y veo cómo pensaba, ¿no? De que si no hablaba del problema es como si el problema no existiera, o si no tocaba el tema es como si se iba a desaparecer por arte de magia, ¿no? Y pues no, pues obviamente tengo que admitir que sí hay un problema, que es una realidad, y obviamente pues en esa admisión está el sentir también el dolor. Al aceptar esa situación o lo que se está viviendo con el familiar, otra de las cosas yo creo que también me fui dando cuenta es cómo me voy liberando poco a poco de ese dolor, al utilizar las herramientas que me da el programa, como son pues la escritura o la tribuna,
el apadrinamiento, eso me permite ir haciendo esa catarsis para poderme ir liberando de toda esa frustración que en mi caso sentí durante muchísimos años, toda esa rabia o esa ira y sobre todo ese dolor. Los que estamos, yo creo que desesperados porque un familiar adicto deje de consumir o un alcohólico de beber, yo creo que lo hemos sentido. Y pues bueno, ahí ya poco a poco también va el ir comprendiendo, ¿no?, que la adicción es una enfermedad. Eso también fue con el tiempo. Yo creo que otro de los regalos también que puedo citar es el empezar a indagar o el empezar a conocer qué es lo que estoy viviendo. Los programas de 12 pasos, todos, yo creo que son bastante ricos en cuanto a literatura. Familias Anónimas, claro que también lo es. Y dentro de toda la literatura que nos comparten, vamos a ir viendo y entendiendo cómo se manifiesta esa enfermedad, que pues es del alma, es física y mental. Y pues bueno, ahí ya poco a poco vamos cambiando la forma o la perspectiva de ver las cosas, y vamos tomando una nueva forma de pensar y de ver el problema o la situación de que estamos viviendo. Ya al ir perdiendo o al ir dejando de un lado esa negación, podemos empezar a ver con otros ojos lo que, pues a lo que vengo a aprender de la situación, ¿no? Que en mi caso yo creo que fue el trabajar bastante la humildad, el trabajar mucho la tolerancia, el trabajar también muchísimo la honestidad. Y bueno, reconocer que realmente mi vida ingobernable no empezó o no inició a raíz de que tuve un familiar adicto. Eso definitivamente hoy lo puedo compartir con ustedes, que pues es algo que ya venía desde atrás, ¿no? Entonces yo quedé a lo mejor nada más con lo que viene siendo la neurosis, que ya es bastante, ¿verdad? Y otros igual y detonan con lo que es el uso de alcohol o sustancias. Pero en sí, pues la enfermedad emocional es la misma. Ahí, por ejemplo, el reconocer esa impotencia sobre mis emociones, y sobre todo también sobre el comportamiento ajeno. El reconocer cómo la vida nuestra es totalmente ingobernable y que todos los esfuerzos han fallado para manejar mi propia vida, para controlar y cambiar al familiar, pues es parte del proceso, ¿no? Poco a poco fui entendiendo cómo este programa, como lo dicen los grupos, no es para mí y es para toda la vida. Es un regalo muy muy grande. Me tocó a los años vivir lo que viene siendo el acompañar a mi madre en un proceso pues bastante fuerte con un cáncer de páncreas. Y bueno, pues puedo decir que ahí otra vez tuve que doblar rodillas y trabajar ese primer paso de que pues yo soy impotente ante lo que se presente, y empezar a trabajar también el programa, ¿no? Este proceso me ha dado la oportunidad de ir sanando relaciones
no nada más con la persona que me trajo al grupo, sino en mi entorno inmediato familiar. Y pues, ¿qué les puedo decir? Es bastante importante y bastante significativo darte cuenta cómo empiezas ese proceso de sanación. Siempre y cuando yo me disponga al cambio, ¿no? Y ahí, por ejemplo, el empezar a trabajarlo también es el primer paso en cuestiones de pareja, cuestiones laborales. En mi diario vivir ha sido también algo de mucho crecimiento y de mucha bendición. A ver, tenía por aquí no sé si aquí se pueda compartir pantalla, la verdad no soy muy tecnológica. Tenía por aquí una presentación, pero no le veo cómo compartirla. Pero bueno, del primer paso, lo que también tengo que tener muy claro es de que la enfermedad puede ser detenida, pero nunca curada. Es exactamente igual para mí. Es una tregua por 24 horas, una suspensión, me parece que lo llaman los alcohólicos. Esto es el mismo caso para los adictos, y eso también yo lo veo en mi diario vivir. Mi neurosis, mi codependencia, ahí están. Entonces yo tengo que estar muy atenta y tengo que estar trabajando en mí para poder tener una vida útil, plena y feliz. Y bueno, lo que me dice, por ejemplo, también el programa de Familias Anónimas es el entender y el aplicar las 3C, que yo no lo causé, yo no lo puedo controlar y yo no lo puedo curar. Eso yo creo que también es pues un alivio, ¿no? Yo creo que ahorita que tocó el tema de la culpa, yo creo que ese fue pues un fantasma que me estuvo a mí rondando durante muchísimo tiempo. Si yo hubiera hecho, si yo hubiera dicho, si yo hubiera estado, si yo no me hubiera ido, o sea, siempre pensando o haciéndome esas historias y pues lastimándome, ¿no? Con esos escenarios que a lo mejor hubieran sido diferentes y hubiera tenido un resultado diferente, pero pues sin embargo no puedo hacer ya ningún cambio en lo que ya pasó. Tampoco puedo estar angustiada y agobiada por lo que siga. Lo único que tengo son estas 24 horas y he aprendido a vivirlas de la mejor manera y a disfrutarlas. Agradecer lo que tengo, todo lo que tengo, y lo que no, pues ahora sí que entender que Dios tiene un plan mejor para mí y para la gente que me rodea, y que todo lo que pasa siempre es perfecto. Y bueno, el ir viendo y viviendo de esta manera las cosas, yo creo que no sé cómo explicárselos, pero tiene como un efecto mágico, se podría decir, porque se te van multiplicando o reproduciendo las bendiciones. Y bueno, a veces las situaciones pueden ser totalmente diferentes a lo que te pudiste haber imaginado que iba a ser tu plan de vida, tu proyecto de vida, y sin embargo, al estar trabajando este primer paso, puedes estar con una serenidad y con una paz que definitivamente yo estoy segura que es
el poder superior el que te sostiene y el que te respalda. Lo digo por mí, ¿verdad? Porque me ha tocado a lo mejor vivir pues sí, vivir situaciones que antes del programa yo hubiera pensado que iban a ser así el fin del mundo y que no iba a poder soportar, no iba a poder tolerar, y que ya casi creo que todo se iba a acabar, y sin embargo no se ha acabado, no ha pasado nada, obviamente ha dolido mucho, pero sigo adelante y sigo de pie. Y es como les compartía en un inicio, que yo creo que también eso, el día de hoy me lo reconozco y me lo aplaudo, de que a pesar de los pesares, he tenido la determinación de continuar con el programa. Estoy convencida del resultado y de lo maravilloso del programa de 12 Pasos, porque veo en mucha gente, como algunos de los compañeros que están aquí en este grupo, cómo viven sus vidas, cómo comparten, y es cuando digo, wow, o sea, yo quiero eso, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Y bueno, me doy cuenta que es a partir del trabajar los pasos, del hacer servicio, que he de confesar que de repente es algo que le sacó un poquito la vuelta. Pero bueno, ahora detecto y me doy cuenta que es parte de la enfermedad, y es algo con lo que tengo que seguir trabajando, con esos primeros 3 pasos que son de rendición, para poder continuar con los otros, que es el reconocimiento y luego ya por fin la reconciliación y el crecimiento, a partir de los últimos 3 pasos, ¿no? Que el 10º paso pues, es la perseverancia, el despertar espiritual, y el 12º el servicio. Y bueno, no sé si cómo andamos de tiempo, si alguien me pueda decir. Aún tenemos 10 minutitos más, te aviso faltando 5. Ok, muchas gracias. A ver. Bueno, si estoy hablando, no se te escucha. Y también, si quieres compartir la pantalla, puedes mandarla por WhatsApp al padrino Julio o a Rocío, alguno de los dos, para que la ponga en la pantalla. La presentación la tengo en una lab y estoy conectada con el celular. No sé cómo hacerlo así como que súper rápido y sin soltar el celular. Pero bueno, un ratito ahorita en una oportunidad la comparto con mucho gusto. A ver, entonces la aceptación, recapitulando, el aceptarme a mí misma es algo también, yo creo que muy importante por citar y por mencionar. Ahorita que les decía de que hoy me reconozco y me aplaudo, yo creo que es algo que se va dando también por añadidura, cuando vas dejando de estar viendo a través del otro, que en mi caso estaba muy habituado, muy acostumbrada a resolverle la vida a mucha gente, o a estar a cargo yo de mucha gente, mis padres, y ya después a lo mejor de ciertos familiares cercanos. Y hoy me doy cuenta que es parte también de mi trastorno, ¿no? De estar ocupada y de estar enfocando mi atención en afuera para no venir dentro. Y porque no había esa aceptación o ese reconocimiento, ¿no? Hoy es diferente, es una seguridad que te va dando el grado de resiliencia que tenemos
yo creo que los miembros de estos programas de 12 pasos o el grado de resiliencia que he logrado trabajar y alcanzar, yo el día de hoy me lo aplaudo. El empezar a separar, o sea, que los resultados del otro no son por mí, ni buenos ni malos, que yo no soy responsable de las reacciones del otro, y del otro, llámese progenitores, llámense pareja, llámense hijos, llámense equipo de trabajo. Eso también ha sido maravilloso. Esto sin embargo, no significa el renunciar a ciertos sueños o ciertas esperanzas, ¿no? Pero hoy sí ya puedo decir que mi vida no siento que gire en torno a los demás. Saben que algo también que ha sido así súper fregón, ha sido cómo ha cambiado mi observador de la vida. Me acuerdo muy bien hace ya algunos años que salimos regularmente de vacaciones y varias veces ya habíamos ido por la misma ruta en carretera, y me acuerdo, yo creo que ya cuando a lo mejor empecé a trabajar un poquito más comprometida el programa, cómo empecé a ver esos paisajes por donde ya había pasado infinidad de veces de una manera totalmente diferente. Recuerdo cómo veía así los valles. Yo vivo en una zona de mucha montaña, y de repente me tocaba ver así como llanuras planas, con muchas florecitas así chiquita que colorea de diferentes tonalidades el paisaje. Y fue increíble ese sentimiento, como si los estuviera viendo por primera vez. Me dan ganas de llorar, de acordar. El ver el azul del cielo, las nubes, o sea, cosas que ahí han estado siempre, cosas que he tenido infinidad de veces a mi alcance, y pues me pasaban de noche. Ahora las puedo ver y las puedo apreciar y las puedo agradecer y las puedo disfrutar de una manera totalmente diferente. El aceptar definitivamente, yo creo que nos da esa paz, nos da ese alivio, la libertad para poder tener ese crecimiento. Y sí, o sea, ahora sí que la derrota te da ganancia. Ahora lo puedo decir y lo puedo entender, ¿no? El derrotarme, y ahora me pasa de que de repente estoy en alguna charla con algunos conocidos o algo, y yo cuando menciono de que no, me tengo que derrotar porque no encontramos gente o no logramos captar personal y no sé qué, y de que se me quedan viendo así como que te vas a derrotar. O sea, veo cómo tienen ese concepto de la palabra, como yo lo veía, ¿no? Como yo lo entendía, de que no te puedes derrotar. O sea, pues sí, me voy a derrotar, pero no quiere decir que ya me voy a tirar a la hamaca y no voy a hacer nada. No, o sea, con los recursos que tengo, con la gente que tengo, con lo que estoy pues teniendo oportunidad de estar laborando día a día, tengo que sacar adelante el proyecto, por decir algo, ¿no? Y bueno, hay gente que va hablando, o que vamos dándonos cuenta que estamos hablando en ese mismo idioma, o estamos en ese mismo canal, y para mí ha sido pues también de mucha bendición de repente tener gente con la que me toca trabajar, o que me toca pues sí, de alguna manera interactuar laboralmente,
y que me voy dando cuenta que a lo mejor también tiene programa, es una ventaja impresionante poder estar entendiéndote o poder estar comunicándote ya desde otro punto de vista, ¿no? El cómo te ayuda a reconciliarte, con situaciones o con circunstancias. Y vuelvo a lo mismo, que no necesariamente ya se tratan del adicto en cuestión. El concepto, yo creo que de recuperación en este caso se va tornando diferente, y bueno, pues ya me va dando también ahí la pauta para ir detectando lo que me falta trabajar, lo que me falta sanar, o lo que me falta hacer más grande, o hacer exponenciar, vaya. En ese proceso de aceptación es también cómo va de la mano ya el dejar de, para mí, fue dejar de autocompadecerme. Eso yo creo que también es muy importante, y ha sido otra de las cosas que de repente en estos últimos días me he cachado, de que, es que yo soy familiar de un adicto, y de que, y luego, o sea, ¿y qué tiene? ¿O qué te hace diferente, no? ¿O por qué no ibas a ser tú familiar de un adicto? El aceptar te libera de esa vergüenza. El trabajar el programa y el derrotarte te va ayudando ese cambio de juicios y actitudes, y el entender que pues hasta hace muy poco, a lo mejor algunas 24 horas, yo era parte de el común denominador que tenía así como que muy estigmatizado. Entonces, pues ahora sí que la vida te va poniendo ciertos procesos y ciertas cosas para que vayas ahora sí que desaprendiendo, para que puedas hacer ese cambio en tu vida. Eso también es importante. Fíjate, el día de hoy, por ejemplo, no estoy casada con ninguna idea. Me siento con la total libertad de poder decir, pues sí, a lo mejor ayer pensaba así, pero pues no me ha funcionado, y sin embargo ahora puedo intentarlo de esta otra manera, y me gusta, me agrada mucho el saber que no somos seres determinados, que podemos pues ahora sí que decidir qué hacer, cómo vivir y cómo sentir los diferentes procesos que nos toca, que se nos presentan, o que con los que nos toca lidiar. Si los vamos a vivir desde la victimez, desde la rabia, desde el enojo, o bien vamos a abrazar ese dolor, ese enojo, y decir, pues bueno, gracias, y que siga, ¿no? ¿Cómo vamos a crecer con esto? ¿Qué vamos a hacer con esto, no? Y yo me doy cuenta hoy que definitivamente muchos de los compartires de compañeros, muchas de las vivencias también de gente que ha pasado pues a lo mejor cosas, a mi punto de vista, quizá más dolorosas, o pérdidas irreparables, pues de alguna manera te regalan el valorar, el agradecer. El principal regalo yo creo que es el tener esa esperanza y esa fe, ¿no? Una fe, pero no una fe ciega, sino una fe puesta ahora sí que en las manos de ese poder superior,
que pues cada uno de nosotros va a tener que pasar los procesos que sean necesarios pasar para poderse convertir en la persona que elija convertirse. Que yo no puedo manipular ese chip que cada ser humano trae, que yo muy a duras penas cada día doblo rodilla para pedirle a Dios que me ayude a trabajar todos esos defectos de carácter y a poder ser un buen ser humano, a poder frenar o poder poner en pausa muchos defectos de carácter que durante mucho tiempo, a lo mejor sin intención, no me di cuenta y también dañaron mucho a la gente cercana. Y sobre todo yo creo que lo más maravilloso de esto es el regalo que me da Dios en poder convivir y el poder ver crecer el día de hoy a mi nieta y poder ver esa inocencia que también algún día la tuve yo y que la tuvimos todos, ¿no? Y volver a ser como niño, volver a ese estado de paz donde no estaba todo ese bagaje emocional que poco a poco pues me fueron poniendo en lo particular una armadura, ¿no? Entonces ir quitando esas capas de cebolla, esas capas que me han dado también ganancias secundarias que me han ayudado a sobrellevar diferentes situaciones de vida, pero que no me permiten mostrar esa parte también amorosa en lo particular. Hoy le pido a Dios que me dé esa chance, ¿no? De poder amar más y poder amarme más. Pues bueno, es lo que les puedo compartir. No sé si sigamos con alguna otra dinámica. Muchas gracias, Azalia, por este maravilloso tema del primer paso de Familias Anónimas. Y pues sí, efectivamente vamos a continuar con preguntas y respuestas, ya sea por escrito o que levanten su manita para que darles el micrófono. A quien guste hacerlo puede hacer su pregunta en este momento. Bueno, mientras se deciden, quiero agradecerte en nombre de todos nuestros compañeros del grupo La Alegría de Vivir por tomarte este tiempo para estar con nosotros y regalarnos tu experiencia, fortaleza y esperanza. Es un verdadero privilegio tener a los compartires de compañeros de diferentes agrupaciones para saber cómo es que están llevando y viviendo este maravilloso programa. Adelante, si alguien quiere hacer una pregunta puede hacerlo abriendo su micro o por vía chat. Bienvenidos a los que están. Voy a dar al tío Tavo, a Sami, a Rocío, a mi Silver, Ana, a Julio Z, a Isela, a Gloria, a Clau, por estar en esta asistencia. Bueno, mientras alguien se decide hacer, yo quiero
Yo quiero preguntarte, en este caso, ¿crees que sea más complicado aceptar la adicción al consumo de una sustancia diferente al alcohol? Que sea más diferente la aceptación en tu perspectiva. Si pudieras decirme cómo tú lo percibes, si hay alguna diferencia o es como lo mismo en tu experiencia, Azalia. Soy Karina de Sí, Karina. Muy buena pregunta. Yo creo que es muy diferente. Al menos a mí me ha tocado vivirlo de una manera muy distinta. Yo cuando llegué a un grupo de Al-Anon, que pues son familiares de alcohólicos, pero no me sentí así como que tan identificada. El alcohol pues es algo que se vende, que se consigue en cualquier parte. En cambio lo que viene siendo las sustancias pues no, es algo ilegal. Entonces desde ahí hay muchísimo más perjuicio, o sea, culturalmente, socialmente, pues no es algo nada bien visto, ¿verdad? O al menos en el país en el que yo vivo está muy estigmatizado. Es muy distinto, ¿no? Entonces yo creo que eso a los familiares de adictos pues no la pone, o a mí en lo particular, hablando por mí, me la puso así como que más difícil, porque pues bueno, como que el que se le pasa las copas y el que se pone alegre con unas cervezas o con las bebidas pues es más común, pero ya el que usa o abusa de otro tipo de sustancias que no se venden en la tienda de la esquina, pues está más cañón. Entonces sí, es totalmente diferente. Para mí fue totalmente diferente y sigue siendo diferente. O sea, el hablar o el compartir es totalmente distinto lo que incluso dentro de los grupos, o sea, por eso en mi caso particular el buscar familias anónimas o Naranon que hay en otras partes, en otros países, Amor Exigente, o sea, los que están inmersos en lo que viene siendo el uso de sustancias. Sientes ese puente de comprensión con los compañeros, o puedes hablar un poco más libremente, que bueno, a final de cuentas ya después uno va entendiendo, ¿no? Que el programa pues no vas a venir a hablar del problema, ¿no? Pero bueno, eso se da con el tiempo. Muchas gracias, Rosalia. Y pues bueno, estamos esperando sus preguntas, compañeros. Anímense, ahora es cuando. Claro que sí, padrino Julio. Adelante con su pregunta. Cierro mi micro. Gracias, Kaelsa. Buenas noches, compañeros y compañeras del grupo La Alegría de Vivir. Mi nombre es Julio Zeta y soy un enfermo alcohólico, un borracho. La sustancia de mi compañera Azalia. Buenas noches, Azalia. Quiero darte las gracias por este regalo, este enorme regalo que nos trajiste al grupo La Alegría de Vivir. Muchas gracias, y gracias por atender también la invitación, la persona que te invitó y el grupo que estuvo de acuerdo. Gracias. Bueno, yo quiero hacer una pregunta en relación a este tema. Yo lo hacía como broma. Nosotros los borrachos, los drogadictos, somos la sustancia de la familia Al-Anon, Alatín, Naranon, y todos los que terminan en non dicen aquí los borrachos. Pero
yo quiero saber qué es lo que le provoca a una familia, a un familiar de un alcohólico, de un adicto. Guardan resentimientos, qué sienten con esta persona, cómo se la van llevando, porque pues aquí todos los compañeros dicen que para los alcohólicos es bien fácil, como es veneno el que tomamos, y con solo decir ya no, dicen que ya terminamos, ya dejamos de tomar el veneno. Pero yo no soy una cosa, no soy un objeto, soy una persona. Y entonces, ¿cómo se acepta esa impotencia? ¿Cómo se acepta esa vida ingobernable frente a una persona que no es lo mismo que un objeto, que un producto, etcétera? Gracias por venir, Azalia, y gracias, Kaelsa. Muchas gracias, Julio. Muy buena pregunta también. Pues yo creo que cómo se vive o qué se vive del otro lado es algo muy cierto lo que acabas de decir. Tu droga de impacto pues es el alcohol, y la de uno pues es el alcohólico o el adicto, ¿no? Uno como familia vive la vida alrededor del ser en cuestión. Y yo creo que son muchísimas emociones y sentimientos que se viven o que yo he vivido, desde ahora sí que como la canción, ansiedad, angustia y desesperación, mucho dolor. Yo creo que el ver a un ser querido cómo se va deteriorando, cómo se va pues dañando por el consumo, es algo muy tremendo. Mucha rabia también se siente. ¿Por qué? Porque, como les mencioné, yo creo que hace rato, generalmente uno tiene pues un ideal, ¿no? Tiene cierto proyecto de vida y tontamente en ese proyecto de vida uno hace el proyecto hasta por el perico y la mascota de la casa, ¿no? Entonces, más por la gente con la que convives, o sea, te idealizas cómo va a ser la vida en pareja o con los hijos, o incluso a veces hasta los nietos, ¿no? Entonces, el que se te caiga todo ese, pues esa película mental que tienes, pues no está padre. Mucha vergüenza, se vive también muchísima vergüenza. Uno le mencionaba ahí de que no quieres hablar del problema, o no quería yo hablar del problema, como si por si no hablarlo no existiera, y uno no quiere decir que está viviendo de cerca una situación de adicción, como si la gente no se diera cuenta. O sea, pues obviamente todo el mundo sabe, ¿sí? Entonces, pues son muchas cosas, Julio. Son muchas de las cosas ante las que se tiene uno que ir derrotando. El aprender a separar al adicto, a la enfermedad de la persona, empezar a tener o sea, el verlo con empatía. Le mencionaba también eso de que yo me siento muy identificada cuando me ha tocado ir de repente a lo mejor algún compartimiento de Alcohólicos Anónimos de algún aniversario o de Narcóticos Anónimos, y yo le doy gracias a Dios porque no tengo esa obsesión por el alcohol, o porque a lo mejor no he tenido ese contacto con la droga, porque no sé si yo sería adicta o alcohólica, si a lo mejor lo hubiera vivido más de cerca o hubiera estado inmersa en eso, ¿no? Entonces, sí es difícil verlo
o si es difícil vivir con eso en la familia, pues supongo que ha de ser igual de difícil o quizá más, no sé, el ser el protagonista de la historia, ¿no? Entonces, pues ahora sí que cada quien desde su trinchera, ¿no? El día de hoy, pues a mí me toca trabajar mi programa y trabajar pues todas esas emociones para poder acompañar al alcohólico o al adicto de mi vida. Pues ahora sí que cada quien llevando su programa a como puede y a como quiere. Gracias, Julio. Gracias, muchas gracias a ti, Natalia. ¿Alguien más? Puede abrir su micrófono, pedir la palabra levantando su manito. Bueno, mientras alguien más se decide con una pregunta, a mí me gustaría preguntarte si hay alguna manera de identificar a una persona con adicciones que a ti se te haya hecho como muy como empezar a sospechar o cómo darse cuenta cuando una persona está metida en este rollo de la actividad por otras sustancias que pueden llegar a ser drogas y no precisamente el alcohol. Gracias, Susana. Sí, gracias. Pues yo creo que son pues muchos focos de alerta, ¿no? Que se pueden ir presentando. Depende también de la etapa de vida de la persona de la que estemos hablando, ¿no? Pero por ejemplo, generalmente en el caso de jóvenes o adolescentes, pues empiezan con regularmente cierto cambio de hábitos o el empezar a hacer cosas distintas. Generalmente el retraerse, yo creo que es con lo que se empieza. Y bueno, se dice que regularmente uno como familiar se da cuenta, cuando se da cuenta uno que la persona está ya con un consumo pues más frecuente de alguna sustancia, regularmente ya pasaron 2 o 3 años de que la persona empezó a consumir. O sea, no es algo que como que luego te des cuenta o que luego lo detectes, ¿no? Obviamente son diferentes fases donde empieza lo que es el uso y ya después se pasa a lo que viene siendo el abuso, ¿no? De la sustancia. Y pues ya en 2 o 3 años pues ya va haciendo mella en el ser. El desaseo, a lo mejor el ya no estar así como que tan al tanto de su cuidado personal, el cambio de amistades, el ya no cumplir con ciertas cuestiones, a lo mejor de escuela, de trabajo, o de, no sé, si está en algún equipo de algún deporte, o ciertas actividades sociales o culturales, pues poco a poco haz de cuenta que van perdiéndole como que el gusto o el sentido a ese tipo de cosas, y van utilizando ya sus tiempos para estar con la gente con la que regularmente ya empiezan a consumir. Y bueno, de ahí se van, yo creo que ya intensificando o presentando cosas. Sobre todo también ya depende de la sustancia, ¿no?
si estamos hablando de algún uso de pastillas o de marihuana o ahorita ya hay desgraciadamente cosas ya muchísimo más fuertes que yo creo que ya es más obvio o mucho más notorio de que algo está pasando y fuerte. No sé si contesté a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Y bueno, en vista de que todavía no levantan la mano, a mí me gustaría preguntarte si crees que esto se inicia en mayor proporción por moda o encaja más bien en una familia que ya trae esa cadena de familiares. Gracias. Híjole, no te podría dar así como que una respuesta contundente porque no tengo conocimiento así como que a fondo del tema o en cuestión de encuestas o así, pero en base a mi experiencia lo que te puedo compartir es que, por ejemplo, en los grupos esto es algo, ¿cómo te explicaré? O sea, no respeta ahora sí que ni credos, ni razas, ni religiones, ni antecedentes familiares. O sea, en un grupo a mí me toca ver a lo mejor madres solteras, gente que está divorciada, matrimonios muy bien avenidos, donde a lo mejor uno de los miembros es alcohólico, donde son abstemios totalmente, donde a lo mejor los padres o los familiares directos de esta persona, hermanos, hijos incluso, son muy espirituales o muy creyentes en alguna religión. O sea, no hay una regla. Obviamente creo yo que a lo mejor si todo el entorno familiar pues está ya con temas de alcoholismo, drogadicción, pueda ser más factible que se inicie ese gusto o ese, pues que se les vaya haciéndose como común el utilizar, ¿no? Alguna sustancia. Pero no te lo podría asegurar, vaya, porque no es algo que me haya tocado a mí en lo personal vivir. En mi caso, por ejemplo, yo no estaba consciente de que yo soy hija de un alcohólico hasta que yo llegué a los grupos. O sea, porque mi papá tenía pues una tomada hasta cierto punto moderada, pero sí tenía un tema con la bebida. Entonces yo no ubicaba que yo fuera hija de alcohólico. Pero volvemos al mismo punto, o sea, la neurosis ahí está, y el sistema familiar pues está enfermo. O sea, no necesariamente tiene que estar ahí el uso de una sustancia en específico, ¿no? Y yo creo que pues ahí ya más bien también depende de cómo cada uno de los miembros de una familia vive determinadas situaciones. Porque también me ha tocado casos en los que es el mismo entorno familiar y un hijo detona la adicción y otros no. Gracias. No, al contrario, gracias a ti. Pues bueno, ¿alguien más quiere aprovechar este tiempo? Bueno, el grupo La Alegría de Vivir le agradece a Salia de Familias Anónimas por compartirnos el tema de el primer paso. Y ¿y quieres
hacernos alguna última sugerencia para reforzar los límites y las estructuras familiares que a ti te han servido para detectar si algún miembro de la familia está presentando alguna clase de tip para que las personas que nos están escuchando, si tienen algún familiar cercano, se ponga como más alerta al respecto de esta situación? Pues yo lo que podría agregar es que yo he ido aprendiendo que los límites, más que para el otro, son para mí. También, por ejemplo, que es muy importante al momento de poner un límite, que sea algo que sepas que vas a poder cumplir y no nada más estar así como Caperucita y el lobo, ¿no? O sea, de que prometiendo que vas a hacer algo o amenazando con que vas a hacer algo y luego al final de cuentas no lo hagas, porque ahí ya se pierde, yo creo que hasta cierto punto ese respeto que pudiera tener el familiar en cuestión. Yo creo que es muy muy importante el apadrinamiento, el estar muy atento y con una escucha activa al momento de que asistan a sus juntas, y sobre todo en el diario vivir con la gente con la que estén. Yo creo que es muy importante darnos esos tiempos o poner esa pausa para poder ver o detectar esas señales que a lo mejor se van a ir presentando, y pues bueno, la comunicación, el hablar, el acercarse, el crear un entorno de más confianza, que no siempre se puede, y pues el empezar por uno. Yo creo que principalmente, generalmente cuando se acercan a veces conmigo y me dicen es que quiero recomendarle un grupo y quiero llevarlo con la psicóloga y quiero llevarla a terapia y quiero no sé qué, o sea, yo lo que generalmente les comparto desde mi experiencia es empieza por ti. O sea, a lo mejor voy a llevarlo a la terapia 1 o 2 veces, pero pues ahora yo elijo empezar esa terapia. Yo busco esa información para ir al grupo. Yo busco las herramientas que me puedan pues ir sanando o poder ir sacando, liberando lo que traigo atorado. Y la misma literatura lo dice, ¿no? Que un cambio en la familia puede contribuir en el alcohólico o en el adicto, ¿no? No es garantía, definitivamente, pero yo creo que si lo empiezas a hacer realmente sin expectativas, desde el amor y la comprensión, de alguna manera va tocando y bueno, pues el trabajar ese soltar es yo creo que para los familiares de adictos una de las cosas más importantes, y yo creo que lo que más va costando, y cada quien a su ritmo, cada quien a su paso, cada quien pues ahora sí desde lo que pueda y hasta donde pueda hacerlo, está bien. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a Julio, muchas gracias a Rocío, y gracias a todos ustedes por estar este tiempo, y gracias a mi Poder Superior por permitirme compartir con ustedes. Al contrario, muchas gracias a ti, Azalia. Y pues qué gran tema, la verdad es que es impresionante cómo algunas veces creo que
el otro es el que tiene el problema, y qué confrontación tan grande el decir, no, el problema eres tú, arréglate tú, y por ende todo lo demás se acomodará. ¿Quiere hablar, padrino Julián? Adelante, creo que sí, no estoy segura. Creí que había abierto el micro. Bien, muchas gracias. Pues bueno, voy a concluir. Vamos a agradecer a los participantes que estuvieron en esta reunión, que estuvieron ustedes, Clau, Gloria, Gonzalo, a Julio Z, Ana, a Silver, a Rocío, y también vamos a terminar con anuncios que son también muy importantes, y también voy a despedir con la oración de la serenidad, que dice: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo, y la sabiduría para reconocer la diferencia. Y asimismo, con el grado de la responsabilidad, que dice: yo soy responsable cuando alguien, donde quiera que sea, pida su mano, extendiendo su mano pidiendo ayuda, que nunca falte ahí la mano de la alegría de vivir. Yo soy responsable. Agradezco a todos. Te pregunto si hay alguna persona nueva. Creo que no. Si no, vamos todos en familia. Pues muy bien, a todos los asistentes les comunico que el próximo domingo 3 de octubre vamos a tener nuestra junta de trabajo. Están cordialmente invitados a postularse a los servicios vacantes y a las coordinaciones de viernes y de sábado. Muchas gracias a todos. Gracias por su participación y gracias por acompañarnos y por hacer la unidad. Ana.